Física, para darle seguimiento a estas discusiones que hemos traído con la Dirección General de Educación Física, una de las entidades que le corresponde a esta comisión, pues de estar fiscalizándola. Hoy van a haber compañeros que vienen eran coordinadores, son excoordinadores del famoso FIT, para ver en ese sentido qué va a pasar con ellos, y también en algunos casos con las compañeras que también están viendo esta parte del PADEP para ver si hay opciones o no de poder continuar con esta parte. Digamos, la idea es que el ministerio les diga se puede, no se puede, pero creo que una cosa que no es correcta es tener a la gente como en el ir y venir, y eso al final del día, más que generar confianza, va generando una serie de situaciones que únicamente se ve afectada directamente la credibilidad institucional. Bueno, entonces quiero dar la bienvenida a los integrantes de esta comisión, el vicepresidente de la comisión, el diputado Luis Javier, también a la diputada Alma Luz Guerrero, y creo que ahí se están conectando otros compañeros en el Meet. Entonces, darle la bienvenida, compañeros y compañeras. No sé si ustedes quieren expresar algo antes de dar inicio. Para hoy fue citada la señora ministra de Educación, Anabel Aguiraca, fue citado el viceministro de Educación, Francisco Cabrera Romero, y el director de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Minedu, y pues el director de la Dirección General de Educación Física. Pero no sé, vicepresidente, diputada Guerrero, si quieren expresar. Entonces le pediría por favor a los funcionarios ponerse de pie para la presentación del caso. En nombre de los diputados miembros de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, le damos la más cordial bienvenida en cumplimiento a lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de este Congreso y en el artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Les informo que todas las declaraciones vertidas por ustedes serán prestadas bajo juramento solemne de decir la verdad, por lo que les solicito levantar su mano derecha para proceder a la juramentación. Juro ante Dios y por su honor ciudadano responder con la verdad a las preguntas que se le formulen y a proporcionar toda la información que se les solicite por los diputados presentes en esta reunión. Ya pueden tomar asiento, por favor. Bueno, no está más indicarles que en caso faltaran a decir la verdad, incurrirán en el delito de perjurio tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Bueno, bienvenido, viceministro. La ministra no vino. Es correcto, no puedo venir, dio su representación. Sí, perdón. Efectivamente, diputado, no pudo estar la ministra, me dio su nombre, estará ahí la representación del momento. Bueno, bienvenido, viceministro. Hemos tenido ya un par de reuniones con el director de la Dirección de Educación Física. Uno de los problemas que ha salido es el tema, no sé si hay una falta de coordinación, una falta de comunicación entre la DIGEF y el Ministerio de Educación. No sé si hay un tema de un nivel de estancamiento en la Dirección General de Adquisiciones del Ministerio de Educación, pero el problema es que han estado generando una serie de dudas con la población guatemalteca. Uno de ellos es el tema de los famosos remozamientos del año anterior. Yo le explicaba al director la vez anterior que algo que no debe hacer ninguna institución y ningún funcionario público de este país es engañar a la gente. Eso es lo peor que puede hacer cualquier funcionario público, porque al final del día eso ha estado pasando recurrentemente con la Dirección General de Educación Física. Yo le explicaba a él, yo estuve cerca con la organización comunitaria de algunas escuelas que les habían prometido mandarles el piedrín, mandarles el cemento, el hierro, los materiales para poder remozar la cancha, y finalmente pues no llegó nada, ni siquiera el polvo llegó de esto, y al final del día la gente se queda burlada porque ya se habían organizado, ya tenían todo listo para esto, y al final del día toca decirles, mire, la DIGEF, es el Ministerio de Educación el que no lo quiere dar, y ya entrar en una discusión con comunidades es bastante complejo. Y luego nos enteramos que también ya había un evento, casualmente un día antes, el mismo día que ustedes estuvieron aquí en la DIGEF,
que había un evento para la compra de implementos deportivos, usted decidió votar el evento, el ministerio decidió votar el evento, pero al final del día, entiendo, ya no nos indicaron si van a comprar por otro lado, cuál va a ser el mecanismo de adquisición, cuál es el mecanismo de compra, un poco para que la gente tenga en determinado momento este tipo de situaciones, porque lo que sí le voy a decir, viceministro, es que Baker no es la solución. Estos se han prestado a una serie de cuestiones. Estos eran los que vendían esos uniformes que ya casi se rompían. Y ustedes le dieron 51 millones de quetzales el año anterior, o sea, como institución. Y ahora les vendieron entre 4.50 quetzales más caro el uniforme en comparación a la última compra que hicieron. Entonces creo que ese tipo de situaciones son las que no favorecen ni la confiabilidad, mucho menos la transparencia. Entonces, bienvenido viceministro, explíquenos entonces este tema del evento de la compra de implementos deportivos y cómo lo van a resolver. Muy bien, con gusto, diputado. Mire, yo creo que hay que ver un poco más allá que el mero evento, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí para hablar en nombre de empresas ni a favor de una ni en contra de otras. Estamos para priorizar el trabajo de la educación física en el sistema educativo. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para cumplir con ese propósito. Efectivamente, un evento que venía en curso fue detenido, como se dice comúnmente, fue notado, porque efectivamente ahora hay otros mecanismos. Hay un contrato abierto que fue publicado recientemente, el 11 de marzo para ser preciso, y entendemos que ese es un mecanismo más efectivo, más eficiente y más transparente. Eso no depende del Ministerio de Educación, como todos aquí debemos entender. Eso es un proceso que lleva su propia ruta, que está su normativa y funciona. Así que ahora tenemos ese otro mecanismo. Sí tenemos ese mecanismo, que podríamos incluso tener otro, porque el propio Ministerio de Educación y la DIGEF hemos buscado tener un propio contrato abierto, pero ya existe uno, entonces pensamos que ese es un buen mecanismo. Pero hay otro mecanismo que estamos trabajando también en paralelo y que esperamos tener disponible hacia la mitad de este año. Y es que podamos también hacer adquisiciones de implementos deportivos, digamos insumos deportivos, con un formato descentralizado, como lo hacemos en otros programas del Ministerio de Educación. Así que hay alternativas, no es que estemos diciendo que no se van a adquirir los insumos necesarios para la educación física. Simplemente estamos diciendo que hay que avanzar hacia modelos que sean más transparentes, ciertamente, porque la transparencia es una de nuestras preocupaciones. No nos preocupa si la empresa X o Y sale perjudicada o afectada. Eso no es el parámetro para nosotros, espero que para nadie en esta mesa. Ese no es nuestro parámetro. Pero mire, viceministro, vamos por partes. Primero, bajémosle 2 rayitas a este asunto. Bajémosle, me parece. Porque el tema es de que pareciera que usted viene con la espada desenvainada y al final del día, si hay una molestia, es mejor que exprese la molestia. Hay que empecemos a querer generar un tema de confrontación. Si quiere confrontación, la puede tener, pero no sé si eso es lo que usted quiere. Claro que no. Porque entonces el tema es de que si quiere que entremos a un nivel de confrontación o su molestia es haber citado al director de DIGEF y que él no nos haya podido responder en 2 citaciones, ese no es problema mío, es problema suyo, porque al final del día usted es el que lo nombra. Entonces, viceministro, aquí no es que haya una defensa a ninguna empresa, eso lo quiero dejar claro tácitamente. No sé si usted, el director, el de IDECO o la ministra estén defendiendo una empresa, yo esperaría que no. Aquí lo que yo estoy diciendo, y se lo digo de frente, es que esta empresa, a la que ustedes le dieron 51 millones de quetzales en compra de uniformes, le sobrevaloró entre 4 y 4.50 cada uniforme en comparación a la compra anterior. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo es que a esta empresa que tienen el contrato abierto, porque yo ya revisé el tema del contrato abierto, esa es la misma empresa que el gobierno anterior le compraba los balones que cuando usted los inflaba estallaban ahí mismo. O sea, si hay otros mecanismos, está bien, ministro, si eso para eso lo citamos, para que usted nos explique. Aquí lo que quiero que es importante es también indicar que la DIGEF ha dejado de ejecutar por 2 años consecutivos casi 1.000 millones de quetzales. Eso también es un tema que debe de... Si nos vamos a la ley del deporte como fiel, este tema es de que muchos de los presupuestos
del que va destinado a la DIGEF debería de irse reprogramando lo que no se ejecuta. Entonces aquí al final del día, viceministro, es que la DIGEF ha traído una ejecución promedio de 300 millones anuales, deja de ejecutar. El problema es que la DIGEF asumió compromisos con comunidades que tampoco le cumplió, y ahorita le voy a preguntar a Diego por qué se cayeron varios eventos el año anterior. Entonces aquí, viceministro, aquí la idea es que ustedes nos expliquen cuál es el tema. Aquí no está con Joviel, así que tranquilo, viceministro, explíquenos cuáles son los procedimientos entonces. Mire, con Joviel tenemos otra dinámica. Pero mire, yo lo que quiero dejar claro es que lo que estamos buscando en la DIGEF, como en cualquier otra dependencia del Ministerio de Educación, es que los procesos sean absolutamente transparentes. Y para eso es mejor utilizar mecanismos alternativos que frente a aquellos que se han usado tradicionalmente. Yo les pediría que pensaran, o que me ayudaran a encontrar, cuándo fue el último año que la DIGEF funcionó bien y efectivamente logró una buena ejecución y cumplió con su propósito. Busquemos cuándo fue. Nosotros lo que hemos priorizado es que no vamos a hacer adquisiciones de las cuales no estemos seguros de que están cumpliendo con la norma. Si una empresa X u otra participa y gana un evento en buena lid, en realidad, diputado, no es que nosotros le demos 50 y tantos millones, es que hubo un evento, participó, hubo otros oferentes, ganó esta, y de acuerdo con la ley lo que tenemos que hacer es cumplir con eso. Pero francamente no queremos seguir en esa ruta, lo que queremos es encontrar formas más efectivas. Imagínense que nosotros hiciéramos con el Ministerio de Educación la compra, por ejemplo, de útiles escolares de una forma centralizada. Imagínense lo complicadísimo que sería darle útiles a las 37.000 centros educativos del país. Simplemente creo que no se podría. Habría años que sí, años que no. Si hiciéramos lo mismo con la alimentación escolar, nos volvería a pasar lo mismo. Había años en que los niños no pueden comer porque el evento se cayó, porque ganó no sé qué empresa. Entonces, yo creo que el Ministerio ha marcado una ruta bastante efectiva para la implementación de diversos programas. ¿Por qué no deberíamos usar esa misma ruta en el campo de la educación física? Yo creo que esa es una salida decisiva, estructural, que nada está libre del problema, nada es perfecto, pero esa es claramente mucho más efectiva, mucho más eficiente, mucho más transparente y que permite finalmente cumplir el propósito de la DIGEF, que es poner los recursos necesarios para que los estudiantes del sistema educativo puedan realizar su clase de educación física como tiene que ser. Justo antes de empezar la clase estaba revisando los currículos de educación física, ahí están los currículos, podemos mejorarlos, de hecho estamos trabajando para hacer materiales que faciliten la entrega del currículo a los docentes, es decir, ya tenemos lo que hay que hacer, eso está ahí, y se puede mejorar, como dije, pero ahí está. En realidad lo que tenemos es que dotar a los centros educativos de los insumos necesarios para que esto lo puedan desarrollar. Y yo apuesto a que esos mecanismos descentralizados pueden ser mejor. Sí, yo leo el contrato abierto porque es justamente el que está ahora disponible. Usted sabe, diputado, que eso nosotros no tenemos nada que ver en ese contrato abierto. Eso se hizo las instituciones que tenían que hacerlo. Nosotros lo que vamos a hacer es aprovecharlo hasta donde sea posible. Pero tampoco es eso exactamente el mecanismo que queremos. Queremos un mecanismo descentralizado. ¿Cuál va a ser el mecanismo, viceministro? Es que mire, usted tiene una cuestión de razón, pero ¿sabe cuál es el problema? Que ustedes mantienen a la gente que ha tenido en este tema de estancamiento a la DIGEF. O sea, también tampoco nos hagamos aquí el tema de los mártires cuando hay también un tema de corresponsabilidad. Aquí el tema es de que el mismo círculo que ha traído, yo siempre he sacado a los Silva, por ejemplo, como una estructura que al final del día estancó la DIGEF por más de 2 o 3 años. Eso lo tengo yo clarito. El problema es que tampoco se ha hecho nada, viceministro, por tratar de superar eso. Mire, 4 o 5 directores de educación física. Es más fácil que salga el director de educación física que salgan las estructuras que tienen cooptada la DIGEF. Eso también es un tema que hay que tener una cuestión de claridad al final del día. O sea, mire, son 5 directores, aquí han pasado los 5 directores de educación física, algunos con más penas que glorias al final del día, pero en conclusión, viceministro, durante 2 años, ya este es el 3er año, al final del día de la DIGEF, donde no se ha dado nada a los estudiantes, digamos, incluso usted mismo vio el año pasado que hubieron estudiantes que tuvieron que hacer, sus papás tuvieron que hacer rifas, ventas y todo para pagar boletos, para ir a competir internacionalmente
pero al final del día, así pudo haber, el problema es que no debe haber sido ni uno. Exacto, O sea, no debe haber sido ninguno, en ese sentido. No es si es uno, si son dos, si son cinco, es que no debe haber pasado con ninguno. Para eso está la IGES, va a estar el presupuesto. El problema, viceministro, es que no ha habido una buena ejecución presupuestaria. De hecho, no ha habido ejecución presupuestaria. Entonces, lo que nosotros queremos que hoy nos explique cuáles son esos mecanismos. Si se ve por el contrato abierto, pues dele, no hay problema. La cuestión es que usted tiene que velar no solo precios, sino que calidad también. Si se va a ir a través del tema de las OPF, dele, pero ¿cómo va a garantizar que realmente los recursos lleguen directamente a los y las estudiantes? Ahorita mismo ya están empezando con las actividades deportivas en muchos lugares, ya a partir que les dieron en algunos lugares dieron uniformes, ya han empezado algunas jornadas deportivas entre estudiantes, lo que preguntaba la diputada Maldú la última vez, el tema de algunas interaulas, y luego pues eso irá escalando. El problema es que muchas de esas actividades sí se hacen, pero les he de decir, no se hace con apoyo de la IGEF. Muchas de esas actividades las hacen sufragando los gastos, los padres de familia, lo que pueden dar los padres, incluso los maestros de educación física, son los que llevan los balones, son los que llevan los implementos para tratar de desarrollar las actividades. O sea, se lo digo porque conozco de cerca estos temas, entonces, y porque nos ha tocado de alguna forma apoyar algunas actividades, pero ¿cómo va a ir? Sí. Previo a... Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, viceministro, director y a las personas que acompañan. Presidente, yo sí quisiera preguntarle más que todo al director, pero también si el señor viceministro podría responder de una manera conjunta con el director, ya que la semana pasada le consultamos al director qué acciones había tomado. Hasta la semana pasada no tenía ninguna acción en concreto sobre las personas que habían saboteado los eventos, digamos, de compras. No sé si de la semana pasada para acá ya ha tomado alguna acción disciplinaria o alguna denuncia. Y si usted también, viceministro, me imagino que ya está anuente también de esas personas, ¿han tomado alguna acción en conjunto? Me espero la respuesta que sea no. Espero equivocarme, pero si es no la respuesta, si ya tienen alguna planificación, que por favor la expongan en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, yo voy a dejarlo al director, pero lo que querría decirle es que efectivamente, diputado, cada vez que hay una denuncia se investiga. Se establecen los hechos y cuando procede se hacen las sanciones correspondientes. En este caso, que entiendo se discutió aquí la semana pasada, entiendo que aún se está en la investigación porque no es tan simple deducir quién tiene qué tipo de responsabilidad. Pero ninguna denuncia o queja se queda sin investigar. Todo se analiza y se establece quién puede tener la responsabilidad. Y ciertamente hay responsabilidades, de hecho hay en este momento, tengo en mente, varios procesos disciplinarios por casos similares al que usted menciona. No puedo asegurarle que esté al que usted se refiere, pero sí hay en curso varios procesos disciplinarios. Pero quizá el director puede precisar al respecto de lo que pregunta el diputado, por favor, si me permite. Sí, buenos días a todos. Pues en efecto, señor diputado, como la semana pasada lo mencionamos, se están haciendo los análisis para ver cada responsabilidad porque no podíamos cortar a todos con la misma tijera. En algunas actividades pues se ha determinado alguna presunción de que pudo haber participado o haber dejado de hacer alguna elección, pero lo estamos determinando y lo vamos a hacer a través de la unidad de administrativa sur de probidad para que determine la condición aplicable. Perdón, viceministro y director, yo sí les voy a llamar la atención porque yo creo que están ustedes volviéndose cómplices de este sabotaje, porque si yo sospecho de alguien, yo denuncio y la investigación de la denuncia pues procede a una investigación y la investigación con la denuncia se esclarece si realmente hay un sabotaje o no, pero no primero investigo yo para ver si pongo una denuncia o no. Yo creo que ustedes están mal, no se investiga para ver si pongo una denuncia o no. No sé qué están esperando. Viceministro, si le pregunto, ¿hace cuánto tiene usted conocimiento de este sabotaje? O sea, ¿hace cuánto está esperando usted para poder poner una denuncia o no? ¿O qué está analizando? Es que, diputado, no tengo conocimiento de un sabotaje así llamado. Yo lo que tenemos es, cada vez que algo sucede con alguno de estos eventos, se indaga.
Si hay elementos, se pide la investigación correspondiente, sea la auditoría interna, sea la unidad de probidad, o quien corresponda, y luego se eleva a la institución que corresponda según el caso, ¿verdad? Perdón, pero es que no sabía no sé si era de qué caso exactamente estamos hablando, pero entiendo que es un caso reciente, así que sin duda está limitado. Presidente, ¿me permite leerlo? Sí. Perdón, yo insisto, si yo soy víctima de un hurto, yo no investigo y después pongo la denuncia en el MP. Yo pongo la denuncia en el MP y el MP, a raíz de la denuncia, hace una investigación. Si ustedes son víctimas en la institución, y usted lo dijo claramente la semana pasada, señor director, si usted es víctima en la institución de un sabotaje, coloca la denuncia y se hace la investigación. No se hace un análisis, no se hace una investigación y después se analiza si se pone la denuncia o no. Eso es lo que yo estoy insistiendo. O sea, no sé cómo lo están viendo ustedes. Si lo están viendo de distinta manera a lo que yo le estoy diciendo, por favor explíquenmelo. Pero no me cuadra a mí cómo lo están analizando primero, investigando, juntando elementos para después colocar la denuncia. Ok. Si recuerdo la vez anterior que estuve en esta mesa, pues le mencioné que cuando yo asumí en octubre, los eventos que venían en transición o transmisión del año pasado se habían caído, ¿sí? Por diferentes razones. Y había algo que yo llamé como sabotaje, que no era comunicación entre algunas entidades, unos órganos de DIGEP que no le daban la debida diligencia a los procesos y los procesos se quedaban estancados. Y cuando eso ocurría, cuando el tiempo transcurría, y el bien o el servicio se necesitaba, pues no se podía comprar por recurso del tiempo. Eso lo estamos estableciendo, ¿por qué? Porque no hay procedimientos establecidos para darle el seguimiento. Estamos ahora creando unas rutas de acceso documentales o aplicaciones para poder tener más control en estos y medir los tiempos en que cada documento está en trámite o gestión a una dependencia de jefa, ¿sí? Entonces estamos todavía en esa gestión y el sabotaje que mencioné, porque si lo dije, fue eso. Era un autosabotaje que se hacía dentro de jefe, porque no entendía por qué de una entidad a otra había transcurrido tanto tiempo y estábamos tan cerca y nadie preguntaba ni qué se resolvió, ni por qué lo dejé de hacer, ¿sí? Entonces, pero en este caso concreto estamos ahora viendo esos procedimientos. ¿Por qué? Porque solo a través de la evidencia, aunque tiene que ser una investigación previa, pues si no tenemos una evidencia, tampoco podríamos denunciar algo que no tenemos un fundamento o una evidencia para eso. Pero ahí, director, yo creo que antes de expresar algo, entonces usted tiene que tomar muy en cuenta lo que va a decir. Porque la semana pasada usted no fue a la posición. La posición fue que había un tema de sabotaje que era lo que no permitía que usted avanzara en estos procesos. Entonces, si usted dijo eso, de que había un tema de sabotaje, porque usted no podía avanzar en estos procesos, usted debería de tener identificar qué acciones se llevaron a cabo para ese sabotaje, quiénes pudieron estar detrás de ese sabotaje. O sea, eso debería tener usted claro, porque es lo que decía el señor vicepresidente de esta comisión. Con eso usted va y denuncia, y ya el resto que lo haga la gente que debe de hacerlo, pues, y lo va a mandar a asuntos de probidad, que lo hagan ellos, que ellos se encargan de la investigación, no la tiene que hacer usted necesariamente. Pues usted tiene claro, hoy, si alguien yo digo que alguien de mi equipo me está saboteando, lo primero que hago es sacarlo de mi oficina, y después lo denuncio, y después hago que le haga la carta necesaria para que lo pongan en su expediente, pues, si no, eso es. Así es como debería ser. Yo creo que es un poco lo que el vicepresidente le está solicitando. Yo creo que aquí, si la comisión está de acuerdo, lo que yo le voy a pedir a usted es que para el día viernes usted nos mande copia del documento que usted mandó a la dependencia de asuntos de probidad, para que esta entidad sea la encargada de seguir documentando, y luego que ya citaremos a esta entidad para que en un periodo de 8 días nos diga: mire, ya encontramos, ya detectamos quiénes son estos, y la sanción administrativa es esta, o les presentamos una denuncia penal y aquí está la copia. Hagámoslo así, director, si no, se va a quedar que usted es el que está usando eso como una excusa para no avanzar, y eso va a ser peor todavía. Entonces creo que démosle de esa forma. Ustedes el día viernes nos manda a esta comisión, yo se lo distribuyo a los diputados para que estén sabidos de esto, donde usted ya envió a asuntos de probidad para que ellos hagan el resto de investigación. No la tiene que hacer usted personalmente, pues, y para estas unidades que el gobierno ya dijo que es para combatir la corrupción. Entonces, eso, director, para que al final del día logremos ir avanzando y realmente mejorar esta institución. Diputado Malos.
Buenos días a todos. Quiero manifestar todo mi respeto al viceministro Cabrera, con el cual siempre he tenido una excelente relación. Lamentablemente, yo en la parte deportiva, que sabe que es muy fuerte, no veo avances, señor viceministro. Yo me permití decirle al director que no tenía la capacidad para hacer las cosas que está haciendo. Le pedí un plan estratégico de desarrollo deportivo en toda el área escolar. Le pedí que dijeran cómo 37.000 escuelas solo se atienden 6.000, y porque no hay profesores de educación física, según dijo él. Entonces yo le pedí a él que por qué él no monta cursos para crear técnicos en educación física y que puedan ser empleados en todas las escuelas, que se haga un centro de capacitación y de formación para técnicos en educación física. Pero entendemos que los profesores, a raíz del asunto de las escuelas vocacionales, se perdió la escuela de educación física, la cual habría que ver qué hacer. Pero tengo casi un mes y medio de decirle a él y no he visto ni su plan de actividades. Yo le hacía ver que el deporte escolar es básico para la formación ciudadana de todos los niños del país. La ilusión de cada niño por recibir su escuela de educación física es enorme. Creo que es lo que más genera la felicidad de los niños, y sin embargo no he tenido una respuesta, ninguna carta, nada, absolutamente ningún oficio que explique qué está haciendo él para paliar la falta de profesores de educación física y la falta del desarrollo del deporte escolar. Si nosotros no desarrollamos el deporte escolar, el deporte nacional es el que sufre al final. Hay que tirar toda una plataforma para desarrollar el deporte escolar, porque es la base de todo el desarrollo final. Es en el momento en que los niños hacen todos los fundamentos deportivos que se aprenden. También expresó usted que usted tenía gente adentro que no le permitía trabajar. Y yo le dije que por qué no los despedía. Usted dijo que no se podía porque eran 011. Pero yo he visto la fuerza del Ministerio de Educación, despídalos y que los reinstalen. O sea, lo que usted tiene que ver es avanzar en el deporte. También el asunto de la repartición de los implementos deportivos a las escuelas. ¿A cuántas escuelas le han dado ustedes implementos deportivos este año? Le pregunto. Implementos deportivos de ninguna, porque no hemos adquirido todavía implementos deportivos, solo uniformes. No hay una solución inmediata para nada. Absolutamente no resuelve nada, señor director. Perdone, yo soy un amante del deporte, de verdad, créanme. Pero yo soy sincera, viceministro, yo no veo que vayamos a salir adelante con una cuestión así. Le pregunté de todos los planes del desarrollo de los campeonatos escolares, porque en los tiempos el profesor de educación física organizaba los interaulas, de los interaulas salían las selecciones de cada establecimiento, y luego había un gran campeonato nacional escolar, que era una de las cosas más escolares. Yo le pedí que me dijera en qué línea iba eso. Creo que no tiene línea. Hay que hacer los Codicaer. ¿Cómo hacen los Codicaer ahora? Usted va a ver la calidad de los juegos. No tiene ninguna, porque no estamos poniendo la atención. Yo con todo respeto se lo digo, porque la verdad, si no desarrollamos en educación física el deporte, nosotros vamos al fracaso en todo. Y no he tenido respuesta, nada, absolutamente nada suyo, de todo lo que yo le he preguntado, que es como la cuarta vez, ¿verdad, presidente? Que hemos pedido, no tenemos documentos, a excepción de cuando pedí el listado de los 81 techos que se van a hacer en las escuelas. Es la única respuesta que tenemos, la única. Sí, señora diputada, si me permite, la semana anterior pues le mencionamos el procedimiento de Juegos Nacionales que llevamos a cabo. Sí, pero lo quiero por escrito.
Entonces yo pensé que se lo voy a trasladar entonces por ¿Y no decirlo. lo resolvió? Dígame, ¿qué me dijo? Nosotros estamos desarrollando actividades deportivas con juegos nacionales, empezando con el 12 de abril con voleibol. Ya nacionales. Juegos nacionales, Y sí. anterior a los nacionales, ¿qué hizo para que llegue la gente a los nacionales? Pues ¿O llegan todas las escuelas a los los nacionales? departamentos se organizan para hacer sus torneos municipales y así sacar los ¿Quién nos organiza? municipios a través de... ¿Quién? ¿A través de quién? Carlos, me ayuda, por favor. Es que yo lo voy a ayudar, yo lo voy a ayudar. Mire, Siempre es así. hasta esta semana, la próxima semana van a iniciar las interaulas. Sí. No han iniciado ni siquiera, usted no puede decir que va dentro de una semana, 2 semanas, va a tener el nacional. Si ahorita yo le puedo decir las escuelas en algunos departamentos que van a iniciar los interaulas todavía, sin apoyo de ustedes. Entonces no nos vean sin apoyo, entonces, sí, vamos. Lo reto que vayamos. ¿A qué escuela quiere ir? ¿A qué escuela quiere ir? Y vamos a ver cuál es el apoyo. Usted va a explicarlos junto con la diputada de la comisión. Vamos a las escuelas de Huehue, vamos a las escuelas de Sololá, vamos a las escuelas de aquí de la ciudad de Guatemala. Vamos a 5 escuelas en cada departamento y ustedes díganos, mire, estas son las pelotas, estas son las cuerdas, estos son los conos, esto es lo que ya entregamos para determinados deportes. No venga con eso, director. Yo le puedo decir, y le puedo decir con total seriedad y claridad, que la IGEF no ha dado más que en algunas escuelas los uniformes. Solo eso. Sí. De ahí no ha dado ningún implemento más y no sé cómo es que están llegando, a no ser que sean las actividades del año pasado, a los nacionales de UPEU, cuando los municipales no han arrancado. Esos tienen planificado arrancarlos ahorita en mayo, porque ahorita entre marzo y abril van a hacer las interaulas para sacar las selecciones de cada establecimiento, pero como viene Semana Santa, muchas de esas cosas se van a ir corriendo para después de Semana Santa. Entonces, director, seamos un poco serios en este sentido. Lo que no hay, director. O sea, tampoco nos vengamos a inventar cosas que no existen. Yo estoy de acuerdo Pero con que usted. porque yo sí lo puedo llevar a varias escuelas y donde usted nos va a explicar y nos va a decir, mire, esto es lo que yo le di a los maestros, eso yo es lo que le di. Director. Sí, usted tiene razón en eso. Nosotros no hemos dado ningún implemento porque no hemos comprado este año. El año pasado pues tampoco se compraron. Y en ese sentido, pues los juegos se organizan de esa forma, se han organizado los juegos en cada deporte específicamente y como digo, está planificado iniciar el 12 de abril con voleibol, ¿sí? Y nacionales, ¿sí? ¿Y cómo hicieron las previas para determinar quiénes compiten a nivel nacional? Iniciar, Buenos días a todos. Pues nosotros descentralizamos en los departamentos a través de los coordinadores técnicos departamentales todas las actividades extraescolares, incluyendo la fase intramuros, municipales y departamentales, a través de las juntas deportivas escolares que se conforman con un presidente de junta que nombran los supervisores educativos. Se envía una convocatoria de parte de DIGEF a los directores departamentales para que se conformen estas juntas y cada municipio tiene su junta. Ellos se encargan de realizar todas las fases municipales. Seguidamente los coordinadores técnicos departamentales realizan las eliminatorias departamentales. Se envían las bases de juegos nacionales. Ellos las adaptan a los departamentos y se realizan los juegos departamentales un año antes para que cuando se inicien los juegos nacionales ya estén clasificados los equipos. Así van las fases, juegos nacionales ya clasifica Codicader, pero nosotros en los departamentos iniciamos con la fase intramuros a través de los coordinadores técnicos departamentales. Si usted desea... Toda la clasificación nacional es del año anterior. Sí. Se envían las bases con un año atrasado para que los niños que vayan a participar tengan un año de preparación para que puedan participar en juegos nacionales y después siguen su proceso para ir a Codicader. ¿Y cuántos departamentos abarcan y cuántos municipios? Son 25 coordinadores técnicos departamentales. Ellos se encargan de realizar los eventos en todo el departamento. Se envían las convocatorias a través de los supervisores técnicos administrativos, que son los que convocan a los establecimientos y se inscriben los establecimientos que tienen equipos y que pueden participar. De parte de la coordinación técnica departamental, que es la que yo dirijo, se les envían
uniformes a los equipos campeones, medallas y trofeos para que ellos puedan premiar. Y ya estos niños van a la fase nacional, que es donde el licenciado Talba los atiende. También ahí se les da sus uniformes de campeones para que puedan participar en Codicadero. Simplemente. Yo le puedo garantizar que en Alta Verapaz no sucede eso, yo estoy muy cerca de eso, pero... Alta Verapaz se le apoyó el año pasado con... Pero... Ahorita el licenciado. Pero no en la forma que usted dice, ¿me entiende? Es que el desarrollo deportivo viene desde las bases. O sea, no pueden venir y decirme vamos a hacer juegos si no han empezado todo un proceso para llegar a escoger los mejores que deben de llegar. Aún en el escolar, sabe que muchas veces ni se dan trofeos porque no se premia el mejor, sino se premia la actividad y a los niños, porque no vamos a desincentivar a los perdedores. Por ejemplo, si ustedes tienen un plan estratégico, que creo que no lo tienen, porque nunca ha sido presentado, entre las funciones del director está elaborar y aprobar los planes y programas de educación física para todos los niveles educativos. ¿Los tienen? Sí. ¿Me lo puede mandar también, por favor? También tiene autorizar y supervisar el funcionamiento en centros educativos, tanto oficiales como privados, y de la formación de docentes de educación física dentro del sistema educativo nacional. ¿Qué hace con eso? Pues en este año pues no hemos hecho, no tenemos combatido de acuerdo porque las ENEF están establecidas y ahora pues no hemos autorizado, no hay ninguna gestión para una nueva escuela para educación física, por ejemplo. ¿Sí? Que es lo que nosotros podríamos intervenir. ¿Sí? Y el pensum pues se maneja el pensum, perdón, el currículum base, que es lo que nosotros a través de la unidad curricular pues se establece y es lo que tenemos para la clase de educación física. Esa es una respuesta a la primera pregunta que le hice. La segunda es, ¿cómo supervisan ustedes al sistema privado nacional que elaboran, que hacen educación física? Que es una obligación que de acuerdo a la ley del deporte dice que ustedes tienen que supervisar, tanto centros nacionales como privados. ¿Están supervisando a los centros privados? No. Okay. Y luego lo que yo le pedía que no hacen, que es organizar y programar acciones de formación y capacitación de recursos humanos en educación física. O sea, nos conformamos con atender de las 37.000 escuelas, 6.000 escuelas. Y hay que ver si realmente esas 6.000 escuelas que usted nos dijo en la reunión pasada realmente estén totalmente cubiertas por usted con todos los elementos. Ya entendemos que implementos no tiene, pero sí debería de tener lo que yo le pido. O sea, no podemos decir, no tenemos profesores de educación física, tenemos solo 4.000, entonces cubramos solo 4.000 escuelas. O tal vez 8.000, porque a veces hay profesores de educación física que se dividen en 3 o 4 escuelas. Pero el centro, o sea, ¿cuál es el principal problema que tiene la Dirección General de Educación Física? No tiene profesores o no tiene presupuesto. No hay maestros de educación física. ¿Y por qué no hace técnicos? ¿Por qué no prepararme? Usted puede no tener entrenadores, pero forma entrenadores. No puede tener profesores de educación física, ya sabemos que es una realidad, como no hay profesores de educación primaria donde se hacen las convocatorias y no tenemos, ¿cierto? Porque hay un error ahí que viene de atrás, que no es ni de ustedes ni de este gobierno. Pero, ¿qué se hace para llegar a más escuelas y a más niños? Porque el hecho de hacer juegos escolares es lo más fácil del mundo. Pero entrar a la base, a la formación, porque el deporte no es solo ir a hacer actividad física. Nosotros ahí estamos formando ciudadanos, estamos formando valores, estamos formando toda una cuestión de valores. Lealtad, amistad, tiene una fortaleza física, tiene habilidades que tienen que descubrir los niños que tienen.
porque de ahí usted ve si hay niños que tienen talentos especiales para el deporte, que nosotros deberíamos tener la capacidad de captarlos. Pero ahí lo dejo. Realmente, viceministro. Ahorita le voy a dar la palabra, solo necesito para puntualizar un poco la pregunta que le daba hacía la diputada Maluz. Director, hay coordinadores técnicos en Huehuetenango, Izabal y Alta Verapaz. No orientadores metodológicos. Es que el orientador metodológico funge también como coordinador técnico. No en todos lados. En Alta Verapaz sí. Ah, pues eso. En Izabal, en Alta Verapaz, Escuintla, Huehuetenango. Huehuetenango, Izabal, Alta Verapaz y Escuintla no tienen coordinadores técnicos. Entonces, por eso es que no hay un tema de desarrollo de actividades como la que estaba preguntando la diputada Almaluz, porque usted tiene un orientador metodológico en un departamento, pero esos orientadores metodológicos tienen sus propias actividades, se desenvuelven y tienen funciones propias que desarrollar también. O sea, y en estos 4 departamentos no tienen. ¿Por qué no tienen coordinadores técnicos en estos lugares? Pues unos han jubilado, otros han renunciado a sus plazos y esos plazos pues, no se han podido llenar. ¿Por qué? Porque no hay, tiene que ser una convocatoria para ello. ¿Sí? Y no es una cuestión que pueda hacer DIGEP, sino que a través de DIRE se debe hacer. Pero si el ministerio que va a sacar una convocatoria para física tienen la 31, ¿por qué no sacaron ahí mismo todo de un solo? ¿Por qué tener que estar sacando por puchitos si tienen ahí? Incluso se dieron todavía el tema de que en la parte esta de la convocatoria 31 todavía hay 200 núcleos desiertos. O sea, todavía hubieron núcleos que no fueron cubiertos. Hay 200 núcleos desiertos dentro de la misma convocatoria 31. Entonces, si el ministerio ha sacado convocatorias, ¿por qué no sacar esto para no estar recargando a una sola persona que al final del día, por eso es que solo desarrollan alguna cuadrangular y de ahí sacan al ganador del municipio para que vaya yéndose ahí para arriba? O sea, esta es parte de las debilidades, viceministro. Gracias, diputado. Bien, yo creo que efectivamente están ustedes poniendo en la mesa elementos que son fallas estructurales de la educación física del país, ¿verdad? Yo tengo que reconocerles eso, como lo del caso de la denuncia, diputado, tiene toda la razón, y concedo absolutamente eso, hay que ponerla antes y luego establecer más elementos. Yo lo que quisiera plantearles es que aquí hay elementos estructurales que son los que tenemos que resolver. Y la DIGEF ha tenido un funcionamiento bastante difícil, voy a decirlo en esos términos, por toda la vida, desde que yo recuerdo que existe. Cambiar eso no es tan fácil ni tan rápido, y no digo que no pudiéramos haberlo hecho mejor, seguramente hubiéramos podido. El tema es cómo lo vamos a resolver. Y aquí la diputada ha mencionado aspectos que son temas estructurales de la educación física. Uno de ellos es el tema de la falta de maestros. Y ahí tenemos que tomar una medida que resuelva el futuro cercano y el futuro de mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque efectivamente creo que todos aquí entendemos el problema de la falta de formación de maestros de educación física, que lo que impone ahora es que efectivamente tenemos que iniciar un nuevo proceso de formación de maestros de física. Lamentablemente, diputada, no podemos contratar técnicos en funciones de maestros. La ley no nos permite eso. Sin embargo, estamos trabajando en un plan alternativo que creo que nos puede dar una posibilidad cercana, más cercana que esperar que se gradúen los primeros maestros de las cohortes que van a iniciar el próximo año con el nuevo magisterio, digamos, de educación física, porque eso significa que los que inician el próximo año fácilmente se van a estar graduando en 2030, 31, y a partir de ahí se van a poder incorporar al sistema. Estamos viendo una medida alternativa, subrayo, con, por ejemplo, quienes estudiaron bachillerato en educación física. Ellos son bachilleres, se graduaron, ¿verdad? Desde 2014 para este año incluso. Tenemos un registro de cerca de 8.000 bachilleres de educación física que están graduados. Como bachilleres no los podemos incorporar al sistema. Pero, a ver, un paréntesis.
de acuerdo que no estoy diciendo que les den Sí, sí. las plazas de maestros, No, claro. que busquemos un presupuesto que nos permita contratar técnicos en educación física. se puede, ahí pueden entrar. Sí, pero Pero, entiendo, diputado, que no para hacer funciones de maestros, no para ir a escuelas, digamos. Podemos tenerlos en esta parte, digamos, de... Pero mire, Pero, mire, viceministro, solo le voy a leer dos cosas que aquí la gente, yo creo que aquí también los maestros de educación física tienen que tener voz. Mire, no le voy a decir qué número, porque después la van a recontra él, pero dice, mentira, hasta esta semana me nombraron como presidente de Junta de Deportes de Carchalta, Verapaz. Y las interaulas empiezan después de Semana Santa. Entonces no es como la LIC había dicho de que sí están haciendo esto y que ahí ya nombraron. Pero miren que la misma gente los está desmintiendo, o sea, están desmintiendo a la gente de IGEF, es preocupante. Todo lo que dicen las personas de IGEF es mentira. Yo soy maestro de educación física en una escuela y en los juegos a las escuelas nos toca pagar arbitraje. Y si vamos a otro municipio a jugar no nos dan transporte. Y las actividades las organizamos nosotros, no los coordinadores técnicos metodológicos. Aparte de que los materiales que envían a las escuelas son de mala calidad y sobrevalorados, que al inflar las flotas se explotan. Es lo que le digo, viceministro, y esto ya no es cuestión nuestra. Esto incluso podemos ir y verificar la realidad en los establecimientos. Es un poco lo que va aparejado con lo que decía la diputada Maluz, y creo que es un poco lo que quería orientar también el vicepresidente. La pregunta del millón, viceministro, es ¿qué se va a hacer? Digamos, ya se tuvo más de 2 años para buscarle una salida. Yo aquí ahorita le voy a leer, porque me parece que siempre hay excusas para no desarrollar los deportes. No sé si es por el tipo de contratación, pero por ejemplo, ustedes, o sea, la gente aquí del Ministerio de la IGEF, perdón, dice servicios técnicos de gestión documental, 120,000 quetzales, que es alguien que se va a quedar aquí en la IGEF central. Servicios técnicos para digitalización, 120,000 quetzales. Servicios profesionales de estadística, 150,000 quetzales. Consultor jurídico, 220,000 quetzales. Servicios profesionales para mejora de los procesos técnicos metodológicos deportivos, 165,000 quetzales. Entonces, si usted está contratando consultorías que dicen que es para mejorar los procesos técnicos metodológicos deportivos, hoy la diputada Maluz y los diputados de esta comisión debieron haber tenido respuestas concretas relacionadas de cuáles son esos puntos de mejora, porque si usted ha venido contratando este tipo de servicios, eso ya debió haberse salido en las consultorías, eso debió haber sido resultados de consultorías, eso debió haberle dado a usted un plan de mejora para poder tener al final del día hoy una propuesta, decirles, miren, este es nuestro plan operativo anual de este año, aquí están los implementos, aquí están los maestros, aquí está todo lo que se necesita para desarrollar el trabajo de la IGEF. Eso no hay. Entonces, ¿qué se va a hacer, director, viceministro? diputado, es lo que trataba de decirles. A ver, miren, en realidad lo que hay que hacer, y estamos en esto, es reconstruir todo ese sistema, pero no son salidas que se puedan tomar tan fácil de inmediatamente. Por ejemplo, nosotros sí tenemos la interpretación de que no podemos poner a funcionarios como técnicos en hacer veces de docentes de deportes, pero dado que usted lo menciona, diputado, vamos a hacer la consulta Pero están los legal. del FID, están los del FID, están los de TAFID, también están ahí. Y ellos ya no son bachilleres. No, ellos esos son muy licenciados. poquitos, pero sí, podemos ir por ellos. Sí. Pero no tienen ni uno. O sea, el problema es que no tienen ni uno nuevo. Y por eso le digo, incluso la convocatoria 31, que eran para maestros de educación física, hay 200 desiertos. O sea, hay gente, digamos, que nuevos que hayan incorporado, que estén incorporados, y hay muy pocos. Sí. Por eso, pero es que ese es un problema real. Hay falta de personal formado como maestro de educación física en el país. Entonces tenemos que encontrar varias formas. Formas primero estructurales, que es la nueva carrera de formación, que entren, que se gradúen, que se incorporen al sistema. Eso nos toma, como ya dije, varios años. Lo otro es buscar medidas alternativas como estas que estamos mencionando. Nosotros ya estaba tratando de plantearles el plan que hay con los bachilleres para que estos culminen estudios para ser profesores en un año posiblemente. Estamos conversando con universidades que pudieran hacer un programa específico para esta naturaleza, de manera que en un plazo no muy largo pudiéramos incorporarlos ya con una
matriculación de profesores o de maestros, incorporarlos efectivamente al sistema. Aún eso no va a ser suficiente. Siempre nos van a seguir faltando maestros porque hay un déficit acumulado que es un déficit histórico. Efectivamente, si hay 6.000 de 37.000 centros educativos que tienen, bueno, no todos son de ciclo primario, digamos, pero que tienen docentes, quiere decir que nos faltan muchísimos todavía y al país le va a tomar varios años formar a todo el personal que se necesita en recursos para servir en la educación física. Bueno, esa es una línea y es una de las líneas críticas, pero bueno, ahí movemos esas alternativas que con mucho gusto podemos también precisar. La otra línea es cómo dotamos de los insumos, los implementos deportivos, los uniformes. Y como ya dije, en eso estamos trabajando en salidas alternativas que faciliten la ejecución, que permitan implementar periódicamente, que no sea una vez cada 5 años, sino que todos los años podamos hacer entrega de recursos para compra de implementos deportivos y uniformes. No podemos hacerlo al inicio del año porque al inicio del año las OPFs están francamente bastante ocupadas con los 5 programas de apoyo ya conocidos. Esos son desde y esos incluso están desde antes de que inicie el día 1 de clases. Entonces sí estimamos que si tenemos ese plan que ya se desarrolla y podemos hacerlo hacia la mitad de cada año, la entrega de insumos para la adquisición de implementos de uniformes, entonces podemos regularizar ya un mecanismo y que todo el mundo sepa que cada año a la mitad del año va a recibir y va a tener por lo menos esa parte que permite que los procesos sucedan. Usted dice, viceministro, entiendo que no hay claridad aún de cuándo, o sea, pero si nos da un calendario de fechas programadas en los que van a llegar los implementos deportivos, quizás eso nos ayude mucho más. Porque lo que yo entiendo es que no hay todavía un tema de fechas aterrizadas de cuándo se podría dar implementos deportivos. Sí, pero digamos las metas, como están ahorita, francamente, viceministro, yo tendría un 10% de confianza en que van a lograr esas metas. Pero ¿tienen ya un calendario de cuándo los implementos deportivos podrían llegar a las escuelas? ¿Cuándo? Hay una meta que sea empezando el segundo semestre, es decir, en julio. En junio. Julio. Sí. Ya solo para que agosto, septiembre, octubre, noviembre, menos de 3 meses los estudiantes puedan, y todas las actividades deportivas ya se habrán terminado. Y el próximo año hasta el nuevo julio, la idea es establecerlo como hacemos con los programas de apoyo, solo que unos se entregan al inicio del año y otros a la mitad. Pero mire, viceministro, está bien, o sea, de que los van a dar, aunque sea tarde, pero los van a dar, entiendo. El problema es la cuestión de utilidad práctica, digamos, si es para actividades de estas deportivas como tal para el desarrollo deportivo, ya llega un poquito tarde, ya la mayor parte de las actividades ya hasta Juegos Nacionales en el IRTRA habrán terminado. Si es para que los maestros sigan desarrollando la clase de educación física, puede ser que tenga mayor pertinencia, pero no sé si hasta julio, agosto, que no llegan en julio. La meta que ustedes, entiendo que la adquisición en julio, pero seguramente van a estar llegando entre agosto, septiembre, ya cuando casi que el ciclo escolar está por finalizar. Algunos se quedarán guardados para el siguiente año, pero esa no debería, no debería ser esa la meta, pues. O sea, eso lo único que muestra, viceministro, con todo respeto, es la falta de capacidad de parte de la Dirección General de Educación Física y su departamento de adquisiciones, que debieron de haberse puesto mucho más coordinados desde hace más de un año, si es que al final del día eso iba a ser así. Porque al final del día yo estaba revisando aquí toda la parte esta administrativa y otra vez muchos de los recursos aquí ustedes tienen hasta servicios técnicos para la organización de eventos deportivos, 80,000 quetzales de salario. O sea, estamos contratando gente para organizar los eventos deportivos cuando tienen personal y cuando no hay implementos deportivos. Entonces, asesoría para el diagnóstico y seguimiento de la preparación deportiva, 150,000 quetzales. O sea, está bien pues, pero al final del día, viceministro, las realidades de nuestro país son totalmente distintas. Y yo creo, viceministro, y viéndolo y conociéndolo desde hace un buen rato, no desde ahora, es que lamentablemente a usted le cargaron a DIGEF y que este tema va a ser el talón de Aquiles del Ministerio de Educación. O sea,
Yo siempre he reconocido públicamente que los resultados que dio el gobierno, muchos de ellos van enfocados en el Ministerio de Educación como tal. Pero hoy por hoy yo sí quisiera hacer una separación de lo que tiene que ver con DIGEF, lo que tiene que ver con su dirección de adquisiciones y lo que tiene que ver realmente en este sentido, porque creo que no es sano para el mismo ministerio, a no ser que ustedes lo quieran ver así, cargarse algo que ya está cada vez fracasando y va en picada cada vez más. O sea, no le han hallado todavía cómo estabilizar eso, y es porque al final del día todavía hay muchas redes que cruzan el deporte nacional. Este no es un problema de la DIGEF exclusivamente, ahí está todo un consejo que cruza este tema de las mafias que han estado ahí. Esta DIGEF, como usted decía, díganme de qué fechas realmente la DIGEF funcionó. Yo lo que le puedo decir es cuándo dejó de funcionar, que fue con Denis Alonso. Desde ahí ha venido mucho, incluso desde Aguirre, desde Gerardo Aguirre ha venido como en decadencia cada vez más la DIGEF. El problema es que si ni este gobierno, que es visionario, que es distinto, la va a poder estabilizar, entonces mejor ya cerremos la DIGEF y dediquémonos a otra cosa, o orientemos los recursos y orientemos todo lo que está ahí a otro lado, porque al final del día, hoy por hoy, yo sí no le he encontrado por dónde la DIGEF tenga, y hoy cuando usted me dice que los implementos deportivos van a estar llegando en julio, agosto, septiembre, está bien, y pues los guardaremos para el próximo año, pero esa no debería ser la visión de la Dirección General de Educación Física. ¿Puedo explicar, diputado, cuando... Sí. Porque creo que va en esa línea. ¿Cuántas escuelas de iniciación deportiva tienen? ¿Y en dónde? Escuela de Educación Deportiva tenemos 213 instructores de educación deportiva de varios deportes, de atletismo, ajedrez, baloncesto, balonmano, fútbol, gimnasia, judo, karate, lucha, natación, taekwondo, voleibol. ¿Dónde están instalados? Están instalados en todos los departamentos, ¿sí? En distintos municipios, de acuerdo a la demanda deportiva de que hay en cada localidad. Eso quiere decir ¿Y esas escuelas quién las dirigen? ¿Profesores de educación física? no son entrenadores de iniciación deportiva. ¿Cómo? Entrenadores de educación deportiva, que son especialistas de cada deporte. ¿Y ellos no pueden ir a las escuelas? No. Ellos lo que hacen, como esto es extraescuela, lo que hacen es invitar a los niños, a los escolares, para que ellos lleguen a las escuelas de iniciación deportiva y los involucran en cada ¿Me deporte. puede después pasar la lista donde tienen las escuelas de iniciación? Con mucho gusto. Donde está y el nombre de la gente que lo... Sí. No, es que, mire, pues, yo posiblemente no lo he explicado bien, pero la idea es que sistematicemos que hay un momento del año en el que se entregan los implementos deportivos y los uniformes y eso, ¿verdad? Yo le digo, podríamos, si usted dice que no sirve en julio, hagámoslo en enero. El tema es que en enero las OPF están sobrecargadas porque están atendiendo la alimentación escolar, la gratuidad, la valija didáctica, los útiles. Entonces no conviene. Quizá deberíamos hacerlo este año en cuanto podamos, ya le digo, puede ser iniciando el segundo semestre, y quizá a partir del próximo año deberíamos hacerlo en mayo, no lo sé. Una cosa sí, lo que yo sí le ofrezco es que, y está de acuerdo con usted en varias de las cosas que ha dicho, sobre todo en eso de que el deporte escolar tradicionalmente ha estado más en la lógica del deporte que en la lógica del sistema educativo. Y eso creo yo que le ha hecho mucho daño, ¿verdad? No voy a comentar más, pero creo que eso le ha hecho mucho daño. El esfuerzo nuestro es regresar eso al sistema educativo, no que sea una cosa aislada, medio autónoma, independiente, por ahí extraviada, no, sino que le sirva al sistema educativo. Y eso lo que requiere es justamente establecer procesos transparentes de suministro de los insumos, ¿verdad? Ordenar las actividades deportivas escolares, porque esto no es para deporte competitivo, esto es deporte escolar, ¿correcto? Entonces, tenemos los currículos de estudio. Eso es un elemento fundamental. Lo que necesitamos es simplemente acercárselos a los maestros en distintas formas y herramientas. Yo lo que sí le digo, diputado, es que, aunque ciertamente llevamos 2 años ya en estas, y esos 2 años creo que ya nos han dado una suerte de maestría sobre qué es lo que pasa, cómo pasa, por qué no pasa. Y lo que tenemos es la tarea de entregarle al país un mejor sistema de deporte escolar.
que pasa por estos elementos que estoy mencionando, pero que también pasa por dejar una ruta de formación de los maestros, que eso de plano no lo vamos a poder resolver del todo, porque es una cuestión lógica, pero sí dejar una ruta. Eso, y de hecho es que aquí también lo que hay que tenemos hacer unas propuestas. aquí lo que hay que hacer es reformar la ley del deporte y quitar muchas de las cosas que ahí se quedaron amarradas, darle mayor funcionalidad a la IGEF, pero eso pasa realmente también por tener gente que dirija bien la IGEF. Yo lo que le decía al director, se lo voy a volver a decir, y el tiempo siempre nos da razón. Mire, director, usted está sentadito, pero usted se sienta y hay gente que a la par está así, mire, viendo en qué momento usted cae para poner al otro que al final del día, pero ustedes lo están permitiendo y al final del día, más que seguir fiscalizando y seguir en esta línea que hemos traído, pues ahí seguiremos, diputado Luis Javier. Muchas gracias, señor presidente. Yo sí le damos una reflexión, señor viceministro, que como decía el señor presidente, el Ministerio de Educación pues se ha enfocado mucho en el tema de educación muy académico, digamos, tema de clases. Sin embargo, ha dejado un poco de lado el tema de educación física, y sentimos desde esta comisión, creo que no soy el único, que se ha dejado, no hay coordinación, digamos, de parte del Ministerio como tal y la Dirección de Educación Física. Sí, llamamos a la reflexión para que haga un trabajo pues profundo y de la mano con el señor director. Al señor director también lo exhorto a, por favor, ya pasó una semana, no queremos que pase otra semana ni que pase más tiempo, coloque las denuncias. La verdad, el ministerio ni la dirección tienen sus funciones ni en su ley orgánica investigar, eso no es parte. Ahora, si yo estoy equivocado y es parte de las funciones, díganme, y yo me retracto de lo que estoy diciendo, pero no está en su ley orgánica investigar, ni analizar, ni nada de eso. Entonces tienen que colocar las denuncias y dejar que eso camine, ¿verdad? Pero como bien dice el presidente, y repitiendo las palabras de él, usted se sienta en la silla de director y todo el mundo le está tratando de serruchar la silla. Entonces usted lo que tiene que hacer es colocar las denuncias y dejar que ese proceso camine y ponerse a trabajar. Aquí nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de comisión, nuestro trabajo de fiscalización, y le estamos también tendiendo la mano para que avance el trabajo de la dirección. Pero también no lo podemos hacer si usted no viene preparado a las citaciones, porque como decíamos la vez pasada y otra vez es el ejemplo de hoy, se nota que no viene preparado el señor director. Y el problema, yo se lo quería decir desde antes, es que usted está bajo juramento. Usted está bajo juramento y esta comisión se reserva el derecho de denunciarlo por el tema de perjuria. No sé si solo es mi impresión, pero no está diciendo la verdad cuando se le preguntan las cosas. Está en una citación y fue juramentado. Entonces yo sí lo traigo a la reflexión y lo digo públicamente para que por favor el señor director tome cartas en el asunto. Estamos aquí para ayudarle, pero por favor también usted colabore con los temas que se le están, pues con las preguntas que se le están diciendo. Director de compras y adquisiciones, ¿por qué se cayó el evento de materiales para el tema de remozamiento de canchas? Mucho gusto, señor diputado, señora diputada, compañeros, señor presidente. Yo quisiera tal vez tomar unos 15 segundos de explicarles que la Dirección de Adquisiciones del Ministerio de Educación pues únicamente es pues a la larga nos volvemos gestores de todas las 56 unidades directoras que tenemos. Educación física es una de ellas. El actuar nuestro siempre es de acuerdo a la ley, y para hacer en concreto ese evento, el problema es que el contrato, pues como ustedes ya tienen información, me imagino, se firmó el 23 de diciembre del 2025, cuando el presupuesto que estaba aprobado para el 2026 aún estaba vigente. Luego, en enero, pues hubo la inconstitucionalidad y quedó el presupuesto hasta el 2025. O sea, yo para poder mandarle un contrato a la autoridad superior, que es mi viceministro y la señora ministra, de acuerdo a la ley,
me establece que para aprobar el contrato tengo que tener los CDPs, los comprobantes de presupuesto, aprobados, y en efecto, si ustedes ven el contrato, aquí están los CDPs. El problema es que cuando ya entra el nuevo presupuesto en el 2026, o sea, yo no puedo retrotraer un CDP del año 2026 sin buscarlo en el presupuesto, en el contrato del 2023. Hubiera caído en una ilegalidad la señora ministra aprobar un contrato que no estuviera financiado. Ese fue por un lado, y por el otro lado, pues igualmente tengo la nota de la Dirección de Educación Física donde solicita también, por lo que le estoy explicando, no aprobar ese contrato. El director le solicitó a usted no autorizar el contrato. Por lo del presupuesto que le estoy explicando. ¿Por qué lo firmaron hasta el 23 de diciembre, director? El contrato. Si quiere, le comento porque ese es un proceso legal. Después de la adjudicación ese evento se corrió bastante, porque realmente el evento se empezó como en junio, julio del año 2025, previendo exactamente que se obtuvieran los implementos para, que se dieran los materiales para la construcción de las canchas a principio de año. Entonces, de acuerdo a ese evento se abrió a principios de diciembre. De acuerdo a la ley de contrataciones, después de la adjudicación tenemos los plazos de impugnaciones, y el plazo que dio para aprobar ese contrato son 10 días después de las impugnaciones, cayó exactamente el 23 de diciembre como está el contrato. Entonces, por eso es que se aprobó en esa fecha, son los plazos que establece la ley de contratos y contrataciones. No sé si el licenciado Cheque quiere aclarar más. Sí, pues, perdón. Pues esta fecha, como ya lo dijo el director de Directo, pues fue lo que estableció los parámetros de tiempos, y esa fecha fue la que se redactó el contrato y se acudió a firmar. Pues usted sabía que iba tarde, ¿por qué lo firmó hasta el 23 de diciembre? Usted sabía que igual no lo iba a poder ejecutar. A esa fecha, en ese presente todavía estaba aprobado el presupuesto anterior. 2025. No, 2026 que estaba aprobado, entonces no estaba. Cuando entró en vigencia y se declaró este año la inconstitucionalidad, pues el presupuesto aprobado pues dejó de tener vigencia y se tuvo que regresar al presupuesto del año anterior. Y por eso, Pero es que, mire, director, usted me mandó un informe con fecha 30 de octubre del 2025. Desde el 30 de octubre usted me había mandado este informe en relación a la dotación de materiales de construcción para la Escuela Oficial Urbanista John Thomas Goffin, JR, del Departamento Santa Cruz Quixaya, municipio San Lucas Tolimán, del Departamento Solá y Escuela Oficial Urbana Mixta tipo Operación de Cuman JM, municipio Santa Cruz del Quiché, que eran parte de las escuelas que yo había, incluso fuimos con la misma gente de la DIGEF, fueron a sacar medidas, fueron a ver la situación, fueron a reunirse con los directores, con los padres de familia. Se encuentran dentro del lote 8 y lote 10 del proceso de licitación NOF 27 46 44 90, el cual, de acuerdo con lo publicado en el portal de Guatecompra, se tiene como fecha de recepción de ofertas el 13 de noviembre del presente año. ¿Qué pasó el 13 de noviembre para el 23 de diciembre? Pues entonces, porque ustedes aquí ya habían asumido el compromiso con las comunidades en base a esto. ¿Qué pasó entonces? pues el periodo se adjudicó y luego se firmó el contrato, después que fueron los tiempos que se establecen en la ley para la fecha 23 de diciembre. Posteriormente a eso fue que nos dimos cuenta que no había financiamiento para un CDP que estaba ¿Y quién debió haber sido el brillante que debió haberse dado cuenta de si iba a haber o no presupuesto? el departamento financiero. ¿De quién? ¿De ustedes o de nosotros? ¿Y por qué no se dio cuenta si iba a haber o no presupuesto? Pues usted no puede ir por la vida engañando a la gente. O sea, más que haberme mandado a mí un informe que no me sirve ahora ni siquiera para recuerdo, es que usted puede engañar a la gente. O sea, usted, como usted no da la cara, pues no tiene el problema. Pero el tema es de que su misma gente dije, fue a reunirse con la padre de la gente, fueron a decirle a la gente que iba a llegar con esto, y hoy, ¿qué van a hacer entonces?
¿Cómo van a retomar esto? ¿Van a dar canchas? ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, la gente no la puede dejar usted colgada ahí. Pues en ese sentido, ese evento, como ya lo mencionamos, no se pudo continuar, pero nosotros estamos estableciendo que ahora, a partir con el programa de promocionamientos por las OPF, podemos dar ese financiamiento para Sí, que pero otra vez van a cargar a los padres, a las madres de familia, a los maestros, a los directores, con responsabilidad de ustedes. Los mentirosos son ustedes. O sea, ahorita es fácil tirarle la chibolita a las OPF, pues. Mejor contraten a las OPF o que alguna gente de las OPF se vuelvan trabajadores del Ministerio de Educación. Yo conozco casos de OPFs, director. Las OPF pasan de la semana más tiempo que usted en la DIGER. Y ahora le van a recargar, está bien. Yo creo que ellos van, con tal de ver bien las canchas de sus hijos, van a hacer cargo. Pero no es justo. Hoy sí, yo no lo veo justo que usted tenga contratos de 100,000, de 150,000, de 200,000 pesos para hacer el chance y que ahora usted le diga a las OPF, mira, ahora ustedes encárguense de la valija de los de física, ahora encárguense de los remozamientos de la cancha, y ahora encárguense también de comprar implementos deportivos. No, hombre, no hay que ser así. Director, realmente me parece una bajeza lo que están haciendo en este sentido. Más allá del engaño es que ahora otra vez usted despida a la mitad de la gente que tiene aquí, no tiene sentido. Si usted lo va a hacer con el tema de la OPF, rescinda contratos, porque mucha gente a la que usted tiene aquí no le va a servir. ¿Para qué? Si la tenía para hacer esto cabalmente. Si usted no debería tener, de repente quédese con un arquitecto para supervisar, pero no tenga 5, no tenga 6, pues no le van a servir. Si la OPF va a ser la que va a hacer todo. Si usted tenía esta gente que le veía el tema de compras le va a tener que usted reducir casi que a una tercera parte de lo que está ahorita. Porque no tiene una razón de ser tener tanta gente, si todo lo hace la OPF ahora. Pero no se vale, director, que ustedes quieran mantener esta planilla y además le estén recargando a las OPF. Me parece un tema bastante complicado, y con 75,000 quetzales, director, usted sabe que no se hace una cancha. La cantidad de materiales que ustedes iban a dar, por ejemplo en la de San Lucas, iba a cubrir la mitad de los materiales que efectivamente se necesitaban. Ahí va a haber una colaboración de 100 quetzales por familia o por estudiante para complementar lo que ustedes estaban dando. O sea, no es ni siquiera la mitad de lo que se necesita realmente para una cancha. Entonces, ¿cuánto es lo que están valorando que le van a dar a cada OPF? ¿Los 75,000 quetzales o cuánto? 75,000 quetzales. Para una cancha. No es para hacer una cancha, no, es para remozar. arreglar. No, pero es que hay escuelas donde efectivamente lo que tiene que hacer es levantar toda la torta. O sea, es que el tema es de que no es que yo vaya a ir a tapar como hacen los de Coveal, un bache, pues. O sea, es que en muchos de los casos tiene que usted levantar la torta que ya no sirve. O sea, la torta ya no sirve. Yo le puedo, y usted tiene documentado ahí, hay lugares donde las canchas hay que levantar toda la torta, hay que volver a perfilar, hay que volver a fundir y hay que volver a marcar. O sea, no sé si 75,000 quetzales es lo que vaya a alcanzar para una cosa de esas. Gracias, señor presidente. ¿Tienen planificación por escrito de qué iban a hacer con los 75,000 quetzales? Por escrito. Estamos ahora creando las guías instructivos para poder dotar con ese dinero y marcar qué es lo que se puede adquirir para ese remozamiento. Eso lo estamos haciendo todavía con la comunidad con UDIDEFI, para poder... Perdón, director, ¿la tienen? ¿Tienen la planificación por escrito? ¿Qué van a hacer con esos 75,000 quetzales? La estamos haciendo ahora. ¿No la tienen? No la tenemos. Gracias. Entonces, director, ¿qué van a hacer? Pues en ese sentido, señor diputado, nosotros estamos haciendo instructivos y guías para poder implementar ese programa de remozamientos de cancha de deportivas. Mire, director, usted está bajo juramento hoy. Sí. Usted hoy me está diciendo que no tiene instructivo. O nos miente a nosotros o mienten otras bancadas. Porque yo vi ahorita una publicación donde usted fue a ofrecer remozamientos para Quetzaltenango.
qué remozamientos ofreció para el departamento de Quetzaltenango, que no está hoy, no es que esté ofreciendo, sino que pueda usted cumplir. No, nosotros no hemos Le voy ofrecido. a buscar ahorita la publicación. Ok. Y espero que me lo explique, porque al final del día es realmente qué es lo que van a hacer, cuántos remozamientos tienen planificado hacer y cuál va a ser la inversión que van a realizar con eso. Nosotros estamos proyectando iniciar con un plan piloto, se puede llamar así, de 20 escuelas por departamento, porque es la capacidad que podemos tener ahora y en el primer bloque a partir de mayo, y quizás terminar el año con 1000 escuelas a nivel nacional. 1000 escuelas en un año. Sí. O sea, solo en la cancha. Solo cancha. ¿Usted quién hizo el costeo? ¿Quién le hizo el cálculo de materiales, de arreglos de trabajo o de lo que sea para calcular que eran 75,000 quetzales? Porque entiendo que solo básicamente lo que yo entendería es que están usando como base lo que ya está dando el Mineduc en otro tipo de remozamientos. Pero aquí hay que recordar que muchos remozamientos sirven para cambiar una puerta, para cambiar ventanas, para componer un portón como en el Inca, para pintar. No es, digamos, como un tema de construcciones nuevas, incluso para algunos lugares donde han hecho mejoras mayores, han tenido que darles hasta tres códigos. Les han dado el de preprimaria, tienen primaria en la mañana, tienen primaria en la tarde, y con eso han hecho muchas más cosas, pero en este caso, ¿funcionaría igual o cómo efectivamente van a hacerlo ahí? Básicamente es el programa que ya conocemos, que arregla otro tipo de necesidades de las escuelas, solamente que ahora se aplicaría específicamente a las canchas o instalaciones deportivas que las escuelas tienen. O sea, no, en ese sentido no hay mucho que inventar, es solamente establecer las guías, que son, digamos, los procedimientos, los mecanismos que ya permiten implementar el programa. Y este programa ya existe, ya tiene su acuerdo ministerial, ya lo que nos falta es el tramo muy final de establecer los procedimientos en forma escrita para que esto ya se pueda implementar. Así que confiamos en que en el próximo abril, que está muy cerca, o en mayo como mucho, podamos ya empezar a implementar este proceso. Pero lo van a hacer así como, si existen 3 jornadas, darían los 3 códigos. Sí, exactamente. Ahora, solo ahí quisiera decir también, poner en la mesa que lo que pasa es que no hay ninguna salida que sea absoluta y que resuelva todo de todo. Yo sí encuentro un poco difícil, de verdad, de parte de cualquier funcionario, y acepto que hemos cometido errores, eso está clarísimo, pero sí encuentro muy difícil que cada respuesta que damos siempre tiene muchos peros. Está un poco difícil, de verdad, adivinar qué es lo que la comisión esperaría o cuál es la salida radical que existe. La verdad es que estos son procesos muy críticos, hay que hacer uno y otro, y como decía antes, en el tema de suministro de implementos y uniformes y lo demás, hay que ir buscando varias medidas. No hay una que salve absolutamente. Yo creo que esta nos va a ayudar a resolver una parte, ¿verdad? Nos atenderá a una necesidad, es como lo hace el programa de remozamiento. No es lo único que debemos hacer, tenemos que hacer otras medidas también, porque ciertamente hay lugares en los que simplemente no hay cancha, o el daño es tal que casi hay que volver a hacerla desde nuevo. Eso es otra medida, porque digamos, esta no nos va a resolver, pero vamos avanzando en eso. Y somos también autocríticos diputados, no puedo obviamente ponerme aquí a explicar esos detalles, pero sí sabemos dónde ha habido deficiencias y estamos en línea de corregir eso. El compromiso nuestro es dejar una DIGEF mucho más funcional y efectiva de la que hemos encontrado. Eso lamentablemente no se hace tan rápido como decirlo, lleva los procesos que tiene que llevar y estamos cubriéndolos y sufriéndolos, diría, porque efectivamente así es. Pero me gustaría también, porque no sé si va a haber oportunidad más adelante, plantear que también nos gustaría, dado que ya el diputado Chico lo mencionó antes, de la posibilidad de hacer sugerencias, propuestas para la modificación de la ley del deporte. Sí creemos que ahí hay muchos aspectos que se podrían, que con la experiencia que ahora tenemos, podríamos sugerir y podrían ser muy efectivos para los años venideros en razón de salvar la prioridad del deporte escolar y de también reordenar el funcionamiento institucional. La verdad es que sería vital para nuestro propósito.
Y ahí posiblemente podríamos incluir otras propuestas que tenemos más allá de las que hemos hablado ahora. Así que yo quisiera pedirle que cuando esto sea, y ojalá sea pronto, nos permitan la oportunidad de presentar también algunas propuestas de mí. Y solo que sean los compañeros del FID y si se pueden sentar aquí para poder incluirlas ya en la reunión. Nosotros estamos ya con proyectos de ley para modificar o cambiar totalmente la medida. Así que cualquier sugerencia que venga de ustedes va a ser bien recibida. Son los que tienen que saber qué es lo que necesitamos mover. Pero si se va a cambiar la ley, porque ya es un poco anacrónica, ¿verdad? Son leyes que se tienen que hacer. Pero sí, yo personalmente, como exdeportista, como dirigente deportiva, sí quisiera tener una DIGEF más proactiva, más dinámica, más metida totalmente en el deporte escolar, porque vuelvo a insistir, la importancia del deporte escolar es básica para el desarrollo del deporte nacional. Entonces yo sí esperaría que el personal, y me atrevería a decirle que el personal actual o el dirigente actual no llena las expectativas de dinámica, de conocimiento, de desarrollo, pero usted sabe más que yo que sí, él sí lo hemos sido. Sí, yo solo antes de dar la palabra, vamos a empezar primero con los del FID y luego con las compañeras del PADEP, porque ellos ya plantearon, hoy la idea es escuchar qué planteamiento tiene la gente de DIGEF, de nuestra educación. Mire, viceministro, yo le voy a decir algo muy directo, porque a mí no me gusta andarme con medias tintas. No es que usted tenga que satisfacer a esta comisión de trabajo, esta comisión del Congreso de la República. Su obligación es satisfacer las necesidades de los y las estudiantes. Su obligación es satisfacer las necesidades de los y las maestras que están hoy en las comunidades. Su obligación es satisfacer las necesidades de esa comunidad educativa. Si usted me dice, mire, con lo de las convocatorias, ¿no? Siempre he felicitado esa parte. O sea, hoy creo que entramos en este ir y venir porque la DIGEF no es funcional, viceministro. Y si usted hoy quiere tratar de tapar el sol con un dedo, eso no se puede. Es un tema de realidades y se lo estamos planteando porque usted dice, mire, es que cada cosa que nosotros decimos, ustedes salen con un cuestionamiento nuevo. Sí, porque su director de DIGEF yo lo tuve todo el año anterior. Aquí conmigo, yo desde la subjefatura he citado a todos los directores. Y ahí no me hará mentir la gente que ha acompañado a todos los directores. 5 directores. ¿Cuál es el tema que no está funcionando? ¿Es el director realmente o es el equipo de trabajo? Eso lo debe saber usted. ¿Quién debe resolver eso? Ustedes. Nosotros aquí estamos cumpliendo la labor de fiscalización, estamos poniendo sobre la mesa las debilidades que hemos encontrado. El que debe ayudar a resolverlas es usted, el viceministro, la ministra. Si no, creen un viceministro, un viceministerio aparte que vea solo el tema de lo que tiene que ver con el tema de educación física, así como está extraescolar. Tal vez eso ayuda a que la cuestión funcione más. O sea, hay que buscar la alternativa realmente para resolver esto, pero yo sí quería dejar claro que no es que usted tenga que satisfacer a esta comisión, tiene que satisfacer las necesidades de la gente, de los estudiantes, de los padres de familia que los han engañado, y los han engañado bastante feo. Entonces eso es, pero para no seguir en este tema vamos a darle cabida a las compañeras primero del FID, que aprovechando que usted está acá y que es el que también ve parte de esto, y luego con las compañeras del PADEP que ya le habían hecho un planteamiento en la reunión pasada al mismo director de la DIGEF. Compañeras, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Dorly Serrano. Mi compañera, que el día de hoy estamos representando a los ex coordinadores del programa de formación inicial docente en educación física, un programa que inició en el 2015 a través del convenio marco que se suscribió con el Estado de Guatemala y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestra presencia aquí esta mañana se debe a la siguiente situación. El profesorado de educación física dejó de funcionar desde el año 2022, es decir, que las promociones de todas las normales del país desde el año 2022, 2023, 2024 y 2025 no han tenido acceso al profesorado de educación física. Hemos, por diferentes mecanismos y en diferentes oportunidades, tenido acercamientos con los directores de la DIGEF
y donde en 3 oportunidades se nos ha solicitado a nosotros, que nosotros ya no tenemos ningún compromiso laboral con este programa, bases de datos. En el año 2023 se nos solicitó la primera base de datos, que necesitamos iniciar la 8ª corte, entonces se nos pidió que buscáramos a los estudiantes, que les preguntáramos cómo iban sus procesos, incluso nos pidieron que iniciaran ya el proceso de admisión en la Universidad de San Carlos, pero se quedó solo en eso, en un llamado, porque no inició la 8ª corte. En el año 2024 nuevamente se nos solicitó la base de datos, ¿verdad? Ya con menos credibilidad nosotros en nuestros municipios y en nuestros departamentos, y luego nuevamente enviamos la información. El año pasado nuevamente se nos volvió a pedir y ya los muchachos dijeron ya no, esto no existe, esto no es cierto, esto no va. La verdad es que a mí me preocupa lo que yo he escuchado la mañana en esta reunión. Primero porque nosotros fuimos duramente criticados con personas que no tenían conocimiento de lo que pasaba en el FID. El FID fue una carrera maravillosa, eran 39 cursos con didácticas especiales en los diferentes deportes. Teníamos cursos específicos para la atención a niños con necesidades educativas especiales. Y eran 3 años de preparación para los profesorados. Creo que esa fue una debilidad, porque 3 más los 2 de bachillerato eran 5 años para que los jóvenes salieran con el grado técnico. Pero ahora escucho que se están buscando convenios para hacerlo en 1 año. Y si nosotros tuvimos muchas debilidades en 3, no sé qué pueda pasar con 1 año de preparación. Aparte de eso, es cierto que no existe una oferta grande de profesorados, de profesores de educación física, pero es porque la DIGEF no ha firmado las cartas de entendimiento o no se ha querido realizar. 3 argumentos nos han dado a nosotros en el transcurso de estos 5 años. El primero fue que había una situación administrativa y se establecieron metas que se tenían que alcanzar. A la fecha, señor diputado, de esas metas en abril se alcanza el 90% y posiblemente entre septiembre y octubre se alcanza el 100% de esas metas planteadas. O sea que ya la situación administrativa ya no sería un argumento válido para decir que no arranca el profesorado de educación física. La siguiente fue nuestra cantidad de estudiantes. Y en el convenio marco que nosotros acabamos de hacerles llegar una copia, en ningún lado del convenio marco establece que tiene que haber un mínimo de estudiantes. El convenio marco dice que los estudiantes que se salen de las normales de educación física deben de ser profesionalizados. Es más, el convenio reconoce un derecho a la profesionalización de los estudiantes. No dice si solo hay 10 en Chimaltenango y 5 en Izabal, no va a ir el programa. O sea, eso no lo dice y no se lo dijeron a los estudiantes. La tercera situación fue la que nosotros en un acercamiento que tuvimos en el mes de enero con el señor director, se nos dijo que no había presupuesto para echar a andar el profesorado. Pero fíjese, señor diputado, que la DIGEF a través del CONADEP establece becas a las universidades privadas para que se profesionalicen en el profesorado de educación física. Por supuesto que mis estudiantes o mis aspirantes en Chimaltenango no tienen acceso a esas becas porque están en un departamento muy lejano donde ellos puedan obtener. Y el siguiente argumento era que los bachilleres deberían de hacer un sacrificio y deberían de irse a la Universidad de San Carlos, como muchos de nosotros lo hicimos, ¿verdad? O que sus papás les paguen una universidad privada. Yo soy producto de la educación pública y luego de graduarme de maestra estudié en la nocturna en la San Carlos, pero lo hice a través porque yo ya me había incorporado al mercado laboral. Ahorita yo les pregunto, ¿a dónde se están incorporando los 6,000 bachilleres que ustedes dijeron que existen de las normales de educación física? A ningún lado, porque ni siquiera, y no me dejarán mentir las autoridades del Ministerio de Educación, ni siquiera firmar cuadros de registro de notas de los estudiantes pueden, ni siquiera en un colegio. Entonces, ¿están contratados? Sí, con un sueldo que no cubre un salario de un maestro de educación física. ¿Están firmando y haciendo valer? ¿Están acumulando tiempo de servicio? No, porque ni siquiera pueden catalogarse por ser solo bachilleres. Nuestra petición es básica. Nosotros queremos claridad de la DIGEF. Si ya no van a haber más profesorados de educación física, que sean sinceros y que lo digan a los muchachos, miren, ya no estudien esto, porque no va a existir otro profesorado. Y los 6,000 que se han quedado en el camino,
pues buena suerte, estudien mecánica, automotriz, estudien, qué sé yo, agronomía, porque en física ustedes no tienen cabida en este programa. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Para sumar lo que dice mi compañera, realmente en enero, cuando nosotros tuvimos la reunión con el señor director, le decía yo que tenemos 4 años de no estar sacando maestros de profesores de educación física, y lo vamos a notar en un par de años donde no van a haber, y que era la oportunidad del director hacer un cambio y hacer historia para que hayan más profesores de educación física. ¿Cómo es que la Dirección General de Educación Física no está velando por los futuros profesores de educación física? No puede ser. La respuesta del señor director fue que no había presupuesto y que no era una prioridad. No sé si no me va a dejar mentir, está el licenciado también. Donde no era prioridad en ese momento, en enero, no era prioridad. Nosotros hemos venido luchando por esos estudiantes que creen en el programa, que quieren ir a estudiar a la universidad y que no se les ha dado la oportunidad. Yo les quiero hacer un comentario porque el programa FID de educación física solo se ha visto en presupuesto, pero no han analizado realmente a los estudiantes que nosotros sacamos. Nosotros sacamos, dentro de lo que va de todas las cohortes, 1.254 profesores de educación física. De esos 1.254 profesores van a dar su práctica y le dan cobertura a escuelas donde no cuentan con maestro de educación física en los 3 niveles. 6 meses al año. 6 meses al año. Estos estudiantes dieron cobertura a educación física. También estos 254 estudiantes trabajaron con niños con necesidades educativas especiales. Los 1.254 estudiantes presentaron trabajos de investigación científica que no se han visto, que pueden venir a innovar a la educación física. Entonces no hemos visto el programa como tal, con lo que dio el programa a la sociedad, a la educación, simplemente se está viendo de manera presupuestaria. Nosotros entendemos que vienen las escuelas normales superiores, qué bien, pero ¿qué va a pasar con estos estudiantes que le quitamos la oportunidad que estudiar? Estamos viendo que el señor viceministro nos responda para ir. Pues la idea es que ya hay un rol que indiquen qué va a hacer. Yo lo que le pediría al viceministro es que si no se tiene el tiempo suficiente hoy, que de una vez terminando esta reunión usted pueda dejar una fecha establecida con cada una de las partes para que al final del día dígales, se puede, no se puede, hay posibilidades, puede haber una transición, no sé. El tema de que con la nueva ley de las escuelas normales no solo es educación física, son todas las escuelas normales las que van a quedar en la misma situación. Voy a intentar ser puntual y pues les agradezco por lo que han presentado y entiendo su preocupación, creo entenderlo. Les puedo decir, siendo muy sintético, pero porque no puedo extenderme, pero podemos conversarlo más detenidamente con mucho gusto. Miren, lo que ustedes describen es justamente una situación de orden administrativo que se presentó entre 2021, 22, 23, es decir, no tuvimos nada que ver, pero se presentó y afectó todo el proceso. Ahí hay incluso hallazgos que la Contraloría General de Cuentas está presentando por esas dificultades, voy a decirlo así, que hubo entre el Ministerio de Educación y la universidad. Ahí no se entregaron los títulos, se pagó, pero no se habían dado los estudios. Ahí hay un problemón que felizmente no tiene que ver con nosotros, así que de eso me siento feliz. Pero lo que les digo es, no es tan simple como entonces ahora sigamos de nuevo, porque ahí hay eventos de auditoría que se han desarrollado y hay efectos de esto. Uno. El segundo elemento es que, como bien dice el diputado, la ley que acaba de ser aprobada deroga todos los otros procesos de formación que contravengan la ley establecida. Entonces, eso, así como se concibió y como funcionaba antes, definitivamente eso ya no se puede hacer. Nosotros, como yo expuse antes, estamos buscando abrir un canal alternativo para quienes terminaron el bachillerato y de manera que puedan culminar, tengan una ruta de salida. Sí, yo dije, estimamos que puede ser un año. Yo también quisiera que fueran no 3, 4. El tema es, también aquí está la urgencia de incorporar maestros al sistema, que es lo que hemos pasado hablando toda la mañana. Si ponemos otro programa, por muy alternativo que sea, de 3 años, entonces otra vez vamos a pasar 3 años más sin incorporar maestros al sistema en un número significativo, digamos. Entonces, lo que tenemos que conversar es esa ruta de salida, que me parece a mí es la que más rápidamente nos podría dar una luz en un plazo no muy largo, y podemos hacer un plan que los gradúe y que luego sigan incluso profesionalizándose.
Pero eso ya es una ruta nueva, ya no podemos volver al mecanismo que anteriormente se tenía instalado. Con mucho gusto podemos ponernos de acuerdo, lo conversamos, vemos los detalles y podemos avanzar, creo yo, si es de interés de ustedes, con esa construcción de la propuesta que venimos ya nosotros manejando. Gracias. Pues yo solo quisiera agregar que los hallazgos de la Contraloría han sido para la DIGEF. Hasta el momento la Universidad de San Carlos, pues con las situaciones, las observaciones que se le dieron, ha cumplido con la entrega de títulos y todo, ¿verdad? No sé si hay todavía algo que ellos tengan que decir, pero en la información que nosotros agregamos, disculpe, ahí están ya los reportes. Yo lo que les diría es que puedan tener un espacio con el señor viceministro. Yo lo que le voy a pedir hoy, producto de esta reunión, en un informe, es que nos mande el tema de la memoria de la reunión que haya sostenido con ustedes, que yo no quisiera que se alargara más allá de esta semana, para que ustedes puedan tenerle respuesta a los compañeros y compañeras que seguramente están aspirando a incorporarse al sistema educativo. Miren, yo honestamente tampoco he sido muy partidario del FID, por una cuestión de coherencia, pues si me puse el tema de la reforma educativa en aquel momento, que no fue reforma educativa, creo que trajo un tema de una serie de problemas a un montón de gente, pero también entiendo que hay que darle una salida. Ahora hay que hacer una especie de mecanismo de transición para pasar de lo que ya había, los remanentes que han quedado del FID, hacia el nuevo modelo de las escuelas normales que van a haber. Cómo quedan los que están actualmente ahorita inscritos ya, qué va a pasar con ellos. Ellos van a entrar ya dentro de las primeras cohortes de la nueva ley de las normales, o cómo va a quedar. Creo que eso también va a ser un punto que vamos a citar al Ministerio de Educación y a la DIGEF para el tema de las normales, porque ya debería de haber un equipo técnico colaborándole a cada escuela normal para que haga su propio PEI, para que de esa forma se pueda establecer si va a ser una cuestión estandarizada, si la va a hacer cada normal. Bueno, es un tema de los que seguramente vamos a abordar. Entiendo que esta reunión no vamos a poder resolver la situación de ustedes. Ahí creo que sí deben de tener una reunión mucho más amplia con el viceministro Cabrera y con el director de la DIGEF, pero creo que desde enero pudo haber dicho parte de esta situación, digamos, de lo que estaba pasando y cómo abordarla significativamente y efectivamente dar una respuesta a la gente. Y eso es lo que le digo, viceministro, hay que responderle a la gente. Si solo nos quedamos a nivel de funcionariado, esta cosa no sirve, pues la idea es llegar a la gente. En el tema del PADEP, la misma situación. Ya tienen una respuesta, saben qué van a hacer, o si no, viceministro, que usted se pueda reunir con la gente de física para que usted les diga, mire cómo se va a abordar estas nuevas, si van a haber nuevas cohortes de profesionalización, ellos aspiran al tema de la licenciatura, o sea, ellos ya van más allá de eso, ya el tema de la licenciatura, el tema de la profesionalización, pero a la gente quiere una respuesta, ¿se puede o no se puede? Si no se puede, ¿por qué razón? O buscar un mecanismo donde finalmente sí se dé un tema de profesionalización docente, pero no sé si la compañera o... ¿Puedo referirme al tema? Si gusta, porque creo percibir, intuir su planteamiento. Mire, con lo del PADEP, el tema es que continuar sí se puede. Ahora, lo que ustedes tienen que ver que del lado nuestro, otra vez, como dijimos desde el inicio de esta sesión, lo que tenemos que ver es el interés del sistema educativo, no intereses particulares. Y la verdad es que para el sistema educativo, lo mejor es que crezca el primer nivel de formación del PADEP, que es el profesorado, ¿verdad? Si nosotros seguimos haciendo, en vez de hacer más profesorados, hacer licenciaturas o maestrías, como nos han pedido en otros casos, entonces lo que hacemos es concentrar la preparación, la inversión, etcétera, en un grupo muy pequeño, cuando el sistema lo que necesita es que la generalidad tenga los elementos, al menos del primer nivel del programa, en este caso, el PADEP. Por eso es que somos más de la línea de seguir favoreciendo que se cumpla con el profesorado quienes no lo han cumplido, ¿verdad? Podemos conversar, sí, por supuesto, al respecto, podemos conversar, por supuesto, y quizá haya elementos que no estamos teniendo en cuenta en razón de estudios más altos, pero digamos que
Hay con el PADEP también un tema, un cuestionamiento, ¿verdad? Que nosotros nos gustaría un programa de mejor calidad, que entregue mejores resultados en términos de la preparación. Ya lo venimos trabajando con la Universidad de San Carlos, que tiene a su cargo este programa, porque el PADEP es el PEM, ¿verdad? ¿Cierto? No hay más. Entonces, no es el PEM. El PADEP. El de nosotros. Ah, no, el de física, perdón, sí. Perdón. Sí, no, tiene razón. Sí, ¿verdad? Porque lo que buscamos es que sea un programa efectivo, no es dar títulos. Y es que funcione. Pero podemos conversarlo con muchos. Buenos días. La verdad, déjenme contradecirlo porque creo que la profesionalización es para todos y para el beneficio de los niños. Y como egresada de la primer cohorte, pueda que el programa haya tenido déficit, pero para mí, en mi criterio, tuvo más ventajas que desventajas, porque crecimos. Nosotros somos un equipo, como representantes del PADEP a nivel nacional, nos dimos a la tarea de hacer algo que se nos venía diciendo como un hecho, que nosotros nadie está interesado en estudiar, ni la cuarta cohorte, que dicho sea de paso la primaria ya va por la 12ª, y nosotros recién que acabamos de graduar a la tercera porque hubo un impasse entre psicología y ECTAFIDE, y ese fue el problema administrativo que ellos tuvieron, pero nosotros nos tuvimos que poner de acuerdo y estos son los resultados de un rastreo que hicimos como simples maestros de educación física, con los datos de las personas que estamos interesadas en seguir cuarta cohorte y los que queremos tener la licenciatura como mejora educativa, no como título. Si usted tuviera la oportunidad de ver el currículum de un maestro de educación física, son inmensos porque recibimos capacitaciones a lo que más da, porque somos multitareas, tenemos muchos deportes que conocer y cuando algo nos gusta, en eso nos especializamos. Y la intención de nosotros, como docentes de educación física, es eso, seguirnos profesionalizando y que no se nos cierre esa oportunidad, porque siempre nos han delegado al segundo y al tercer plano y se nos han dicho muchas mentiras y han dicho muchas mentiras de nuestro programa y creo que eso no es justo. Incluso en DIGEF han tenido hasta la intención de ponerlo en universidades privadas y eso no es lo correcto, porque hemos oído de todo y justamente hoy lo que más paz le da a mi vida, y creo que a todos los maestros que lo van a escuchar y lo van a ver, es que las mentiras no han sido express, no han sido personales. DIGEF se basa por historia, tengo 31 años de servicio y de venir oyendo mentiras y mentiras, pero también tienen aciertos y creo que las personas que hoy están al frente están haciendo su lucha por depurar, solo hay que darles tiempo y respuestas verídicas, porque yo fui la que tuve a bien quedarme plantada 4 veces para que el director me atendiera. Éramos 10 y a la última de tanto posponer terminé llegando yo sola, le planteé la situación que teníamos y pues fui a casa, fui con papá, no me atendió, entonces vine y fuimos a donde nos podían dar respuestas para la necesidad que tenemos. Gracias, señor diputado, por su ayuda. Esperemos que se pueda concretar. Gracias. Entonces, primero, director, manden los informes que solicitaron la diputada Almaluz y adicional a eso, mándenme ya la programación del tema de los remozamientos, desde cuándo empiezan ya a hacer y la meta proyectada para este primer semestre, y lo mismo con el tema de implementos deportivos. Y viceministro, mándenos las hojas de memoria de las reuniones que va a tener con la gente de lo del FIR y con la gente de lo del PADEP. El tema de la profesionalización nunca es mala, siempre es buena y hay que incentivarla y hay que buscarle los mecanismos necesarios. Por cerrar esta reunión.